Yo le agradezco mucho a Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que esté aquí conmigo en la cabina. Habíamos quedado con él pues de hablar de las conclusiones y reflexiones de las jornadas para la reducción de la violencia homicida organizadas por el propio Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, el seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y la organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto tenerte aquí en la primera emisión. Pues muy agradecido. Gracias por la invitación. Pues cuéntanos cuáles fueron algunos de los puntos de las conclusiones a las que llegaron este seminario. Mira, primero en términos, lo más importante en términos de la calidad de la información es que hay una brecha creciente entre la narrativa oficial y lo que está pasando en los territorios. Sí, o sea, estuvimos 2 días y medio escuchando a más de 35 especialistas hablando de homicidios, feminicidios, juvenicidio, reclutamiento, desplazamiento, desapariciones. Entonces, cuando tú tienes el conjunto de los fenómenos asociados de muchas formas a la violencia letal, entonces tú tienes otra película, la película del territorio. No solamente la discusión que ya traemos y que los medios han traído mucho en últimas fechas, de aquellos lugares en donde tienes disminuciones extraordinarias de homicidios y crecimientos extraordinarios de desapariciones. Esa es solamente una parte chiquita, entre comillas, del problema. Te voy a poner un ejemplo. Jalisco reporta 32% de reducción en homicidios, pero un incremento de 231% en personas desaparecidas y no localizadas. ¿En qué lapso es esto? Esto es en el último año, en el último año de la medición, sí. La pregunta es, bueno, lo que nos dijo México Evalúa en el evento, no podemos medir la violencia con datos producidos en un sistema deteriorado. Entonces, primero la calidad de los datos. Hay un problema en la calidad de los datos, y ya lo había yo conversado contigo, no están permitiendo hacer auditorías sobre los datos, sobre los sistemas de información. ¿Eso incluye los datos de homicidios? De todos los registros de delitos. En las conferencias de 2 días y medio se habló con ejemplos concretos de datos, primero datos agregados, así panoramas generales que no te permiten ver violencias concretas, diferenciadas, por quiénes son las personas que ejercen la violencia, en dónde, sí. Cómo se conectan geografías de la violencia. Geografías de la violencia quiere decir lugares, por ejemplo, Chiapas, donde la violencia homicida provoca desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado provoca movilidad y genera riesgos en donde hay desapariciones por el desplazamiento. Fíjate nomás. Violencia homicida, movilidad, desplazamiento forzado. No me voy porque quiero. Me voy porque la violencia homicida no para. No puedo denunciar. Si denuncio estoy en riesgo yo también. Me voy, me desplazo. El desplazamiento genera traslados de riesgo, de alto riesgo. O sea, tenemos desplazados desaparecidos. Sí, claro. Tenemos como tenemos migrantes desaparecidos, personas migrantes desaparecidas. Entonces, en suma, en términos generales, si tú hablas de homicidios y dices los homicidios suben o bajan, ese no es el país que tenemos. Y nosotros convocamos a decenas de personas que hacen investigación para que nos platicaran qué país tenemos con investigación hecha a profundidad en múltiples lugares del territorio. Entonces, ejemplos de víctimas, Pascal. ¿De qué víctimas estamos hablando? Si yo te digo víctimas en general, pues piensas, quién sabe. Pero si yo te explico con detenimiento, pues tenemos crecimiento de víctimas en mujeres, ¿no? Entre 2007 y 2024, de las 450,000 personas asesinadas en México, son 49,000 mujeres. Cada vez mueren más mujeres por violencia con arma de fuego. No solo mujeres. Antes era como el 10%. Eso ha ido incrementando. Se ha ido incrementando. Pero lo más triste, o parte de lo más triste de las jornadas,
tiene que ver con que entre 2015 y 2025 fueron asesinados 27,000 menores. Una cifra que nos comparaban era como si superaras la capacidad de esta arena de la Ciudad de México. Nos decía Tania Ramírez, de la Redim. Pero también nos explicaron, por ejemplo, el homicidio contra líderes religiosos, ¿no? Vino el director de la Preparatoria Ibero, que hacen una investigación extraordinaria sobre estos temas, Yves Bernardo Roger Solís. Entre 2006 y 2024 fueron asesinados 144 líderes religiosos, la mitad sacerdotes católicos. No obstante, él remarcó que las más vulnerables son las mujeres religiosas. ¿Cuándo hablamos de esto? ¿Cuándo hablamos no es parte de la esto? conversación. No es parte de la conversación. No. Luego, madres buscadoras. Carlos López Buburrón del Colmex puntualizó que 33 han sido ya asesinadas de madres buscadoras. Y al menos 3 en este momento permanecen desaparecidas. María de Becchi, de Artículo 19, los conoces. María de Becchi dijo, de 2000 a la fecha se han documentado 175 asesinatos de periodistas. Entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Para contar solamente muertos? No. Para entender las historias, Pascal, de las violencias. Dijiste algo importante y me hiciste recordar un trabajo que hicimos en el periódico Excelsior hace años, y ahora te lo relato. Me hablabas quiénes son los perpetradores y creo que sería muy importante saber eso. El trabajo que hicimos hace años fue con base en una base de datos que creo que ya no existe, lamentablemente, que se llamaba SIMBAD, que era el Sistema de Datos Municipales. Y ahí podíamos sacar el perfil exacto de los sentenciados por homicidio. Y el trabajo que publicamos tenía que ver con quién era el homicida promedio. Era un hombre de 28 años que solamente había terminado la secundaria, que vivía en unión libre y que vivía en una zona metropolitana. Ese era el perfil. No sé si ha cambiado porque no hemos actualizado, por la falta de esos datos no hemos actualizado la información. Pero, ¿qué sabes tú sobre el perfil? ¿Quiénes son los que matan en este país? Personas jóvenes son las que matan y son las que mueren. Sí. Primero, es lo primero que sabemos. Mucho más que eso no sabemos, a menos que hagamos la investigación local. Porque los homicidas, las personas homicidas, que por cierto me recordaste un dato generalmente verificado, con comprobación empírica en el mundo, es que pocas personas cometen muchos homicidios. Eso es un dato que la criminología ha venido confirmando. Tu pregunta es muy importante, Pascal, porque las estrategias más modernas para reducir violencia pasan por el perfilamiento de quienes la ejercen y de quienes la sufren. Claro. Porque así además te puedes adelantar, ¿no? Es correcto. Puedes evitar que esa persona se convierta en asesino. A ver, fíjate cómo puede ser la narrativa de diferente cuando hablas de violencia. Te dije, las violencias son historias. Pues, ok, sí. No, a ver, son historias personales, familiares, comunitarias, escolares, laborales. Son siempre historias. Y lo que la antropología de la violencia nos enseñó hace mucho tiempo es que las historias se pueden interrumpir. En Chicago, hace tiempo, nace una metodología que incluye una figura, se llama interruptores de la violencia. La relevancia, Pascal, de que el Estado, en este caso, por ejemplo, una autoridad municipal, despliegue equipos cuando hay un homicidio para envolver víctima y familiares y parar la venganza, es absolutamente crítica para reducir la violencia homicida. En muchos lugares del mundo ha sucedido. Se llama interruptores de la violencia, dentro de un esquema más amplio que se llama cese al fuego. En Ciudad de México se han hecho ya experimentos, por ejemplo, en Plateros. Reducción de homicidio con perfilamiento de víctimas, de victimarios, pero además de su contexto. Entonces, si tú vas por las personas homicidas, cosa que no es menor si resuelves que las fiscalías vayan por ellos, tú empiezas a entender
contexto y entonces intervienes con contención psicoemocional al medio que rodea la violencia homicida. Empiezas a modificar estrategias educativas, pedagogías. Empiezas a modificar a incrementar espacios culturales y deportivos en zonas ocupadas por violencia. Claro. Entonces, métodos hay, propuestas hay. Lo que no hay generalmente, Pascal, y ahí es donde está la gran barrera, es la responsabilidad política del aprendizaje y del cambio. Y entonces yo llego y quiero un cargo y ofrezco más penas. Y la gente dice, va. Sí. A eso se reduce, lamentablemente. Populismo punitivo le llamamos. Más penas, más... Bueno, ya hicimos todo. Lo único que nos queda es tomar la Constitución y tirarla y ponerla a la basura y decir, pues, que vayan por quien sea. Pero además no inhibe, ¿no? O sea, subir una pena no inhibe. Lo que inhibe es la eficacia. Sí. No la amenaza, la eficacia. Sí. Y esto es otro aprendizaje de mucho tiempo en la criminología. Quiero insistir, si tú haces una revisión de todas las jornadas, pues se contaron por centenas quizá la cantidad de veces que tú identificas debilidades institucionales, cuando no ves quién está haciéndose responsable, por ejemplo, de las nuevas formas de reclutamiento de jóvenes a través de TikTok. Reclutamiento de jóvenes a través de TikTok, claro, que el Colegio de México ha hecho investigaciones extraordinarias. ¿Quién en el Estado mexicano está haciendo eso? Está aprendiendo. Sí. Por ejemplo, cuando yo reviso con frecuencia los datos de personas desaparecidas, que pueden estar incompletos, lo que sea, pero finalmente la base de datos del registro es muy útil. Y encontramos que el principal grupo de edad entre las mujeres que desaparecen son las de 16 años. ¿Qué política pública hay? Pero además se puede buscar por zona. O sea, ¿en qué parte del país están desapareciendo las niñas de 16 años? Y ahí se puede hacer una política pública. Sí. Y no se hace. Algunas se hace muy poco. Sí. Muy poco. A veces hay ejemplos interesantes. Expuso un funcionario del C5, Mario Pavel, sí, de la Ciudad de México, y nos enseñó datos o metodologías extraordinarias para hacer esto que dices. La teoría le llama enfoques hiperlocales. No solo locales, no solo el municipio. Sí. Hiperlocal, porque colonia, en esa colonia está pasando esto. Por ejemplo, la central de abastos. Por ejemplo. Claro, esos son desaparece mucha gente. Qué bueno que pones ese ejemplo, porque me recordaste un ejemplo que el entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que tuvo un éxito rotundo en esto, él puso grupos a intervenir en los lugares más difíciles. Si recuerdo bien, había un lugar que se llamaba, o se llama, en Bogotá, El Cartucho. Y me platicaron cómo fueron una intervención envolvente. Fiscales, policías, desarrollo urbano, etcétera, para reconstruir. Entonces, otra vez, no es que no se sepa cómo. No es que no haya reportes internacionales. No, es que no se hace. Es que la gran mayoría de los gobiernos no están teniendo, fíjate lo que te voy a decir, porque esto nos pone en una pregunta de otro tipo. No están teniendo los costos que deberían tener de no hacerlo. A ver, encuesta del Financiero de hace 3 días, la presidenta 70% popularidad, 80-82% de reprobación en temas de delincuencia organizada. Sí. Explícame. Sí. Disociada la percepción relacionada con la confianza de la persona de la evaluación del gobierno. Claro. ¿Eso qué quiere decir, Pascal? ¿Que yo puedo gobernar sin resolver esto? ¿Y mañana puedo tener los votos que necesito? ¡Caramba! Esa sí no me la contaron en ninguna teoría, ¿eh? Entonces, bueno, porque se están repitiendo además esas encuestas y los resultados son los mismos. Hay países donde, por circunstancias mucho más pequeñas que las que han pasado en este país, han caído gobiernos. Es correcto. ¿No? Aquí no. Han caído gobiernos. Y yo creo que tiene que ver con la tolerancia que hemos desarrollado a este tipo de cosas. Oye, para que no se nos termine el tiempo, ¿dónde podemos encontrar las principales conclusiones de estas jornadas para la reducción de la violencia homicida? Mira, estamos preparándolas. Sí. Vamos a lanzar un documento en enero. Pero hoy lo que está disponible son todas las jornadas
En las redes del Programa de Seguridad Ciudadana vamos a encontrar los enlaces a todas las conferencias, en las redes del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México y en las redes de México Evalúa. Estamos en diferentes redes. Entonces, es muy sencillo. Le pones clic y te metes por mesas. Quiero la mesa de las 10 de la mañana, quiero la mesa. Bueno, esas mesas fueron reuniendo en función de las violencias que te dije. Desplazamiento y homicidios, desapariciones y homicidios. Entonces, invitados, invitadas, ahora que va a haber vacaciones, probablemente puede alguien sentarse a hacerlo, pero esperen nuestro documento Síntesis Analítica. Para principios de año. Nos gustan mucho esos documentos, Pascal, porque son más cortos, de acceso, de lectura muy accesible para todas y todos. Ernesto, muchas gracias por venir y mi reconocimiento a este ejercicio. Gracias, Pascal. Gracias.